Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Soy Alma Vera y estamos muy felices de que estén aquí. Esto es gracias a nuestra alianza con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC y a NF Ticket. Muchísimas gracias a todos por este gran esfuerzo. Un saludo muy especial para Catherine Fuertes, Fernando Cáceres, Henry Nunura y a todo su equipo del Gobierno Regional de Piura, Omaira, Norberto. Un saludo grande desde acá para ustedes y a los 100 pioneros en el uso de datos abiertos. Y vamos a conocer a estos 100 pioneros. Nos están ayudando con sus aportes, también parte de estos 100 pioneros desde Colombia y Canadá. De los 24 departamentos que tenemos en el Perú, están participando de 14, perdón, eso es casi el 60% de los departamentos, y lo mismo sucede con los distritos de Lima Metropolitana, más del 60% están participando y son parte de estos pioneros. Rápidamente nosotros, un grupo de nosotros nos atrevimos a fundar la comunidad. Kurt Borg, un científico top de ciencia de datos, él habla y resalta la importancia de la alfabetización de los datos. ¿Y qué son los datos abiertos? Estos datos gubernamentales que los podemos encontrar en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital viene trabajando fuertemente estos últimos años para que el Perú vaya avanzando en materia digital. Ya se ha disponibilizado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. Esta es la mecánica como hace la Secretaría de acompañamiento personalizado con las instituciones para que disponibilicen su información en datos abiertos, cumpliendo con todos los estándares internacionales. Y esto es algo que muchos de ustedes nos han estado preguntando sobre el primer lugar del Perú en el indicador de datos abiertos en el mundo. Pues sí, estamos en el primer puesto en el mundo, junto con los grandes, ¿no? Como Estonia, Singapur, Arabia Saudita, entre otros. Ciudadanía, ¿cuál es nuestro rol de nosotros en este ciclo de valor de los datos gubernamentales? La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital le pone mucho foco en cada una de estas etapas de este ciclo de valor de los datos, y principalmente en las tres primeras. Y nosotros, aquí es nuestro rol como ciudadanos y como sociedad civil. Nuestro rol es usar y reutilizar los datos abiertos que están disponibles, ¿no? Y lo que encontramos en la realidad es que hay poca gente que sabe utilizar datos, ¿no? Y están acá los datos abiertos, pero hay muchas personas que tienen grandes ideas y que no saben mucho cómo utilizar estos datos y les gustaría aprender. Y entonces aquí entramos nosotros, la comunidad de ciencia de datos para negocios, para cerrar esa brecha y poder ayudarlos a que aprendan a cómo se analiza estos datos, ¿no? ¿Para qué? Para crear diseños de políticas públicas, crear nuevos emprendimientos, aplicaciones, apps, etcétera. Tom Davenport, como les contaba la vez pasada, unas horas antes de nuestro primer evento, parecía que nos había leído la mente, publica un artículo sobre la ciencia de datos de los ciudadanos. Es decir, si los ciudadanos reciben las herramientas y los recursos adecuados, pueden cerrar esta brecha. Y ese es el corazón de nuestra serie Uso de Datos Abiertos desde cero, que estamos en la recta final. Sobre el certificado, y aquí sí quisiera hacer un paréntesis, ya para el nivel básico, ya hemos entregado el 95% de los certificados y las insignias digitales. Solo faltan algunas personas, por favor, les pediríamos un poco de paciencia porque ha habido muy pocas personas que han llenado el formulario con sus datos para poder generarles este certificado y sus insignias unos días después. Entonces, por favor, su paciencia, nos vamos a contactar en estos días para que lo reciban lo más pronto posible. El 95% ya lo tiene. ¿Quiénes van a recibir este certificado también por el nivel avanzado? Todos aquellos que cumplan el reto. Ahora sí, nos metemos de lleno al problema, ¿no? Para poder recomendar, para poder crear un nuevo emprendimiento, para poder diseñar políticas públicas, tenemos primero que involucrarnos en el problema, entender el concepto, como les digo, siempre es más importante entender el concepto antes que las herramientas, ¿no? Para poder hacer todos estos aportes. Entonces, el caso del día de hoy es la pandemia.
ya sabemos, los positivos, fallecidos y la vacunación del COVID. Todos recordaremos cómo era, y por favor les quisiera que ustedes se remonten hasta casi 2 años, 3 años, casi 3 años atrás, donde cómo era nuestra vida, pues en el 2019, en el 2018, nadie usaba mascarillas, la mayoría de las oficinas pues tenían sus propios escritorios, los gerentes de sus propias oficinas, ¿no? En el mundo corporativo, yo he trabajado muchos años en Telefónica, y en general el rubro de telecomunicaciones, pues como es una empresa de tecnología, sobre todo las empresas grandes, ya venían con 1 año, 2 años antes trabajando todo el tema de la transformación digital y digamos que teníamos como que mesas, ¿no? Y unos lockers, ya no teníamos ni siquiera cajones ni nada, unos lockers para meter las cosas, ¿no? Y recuerdo que el 15 de marzo, todos recordarán ese día, un domingo a las 8 de la noche, se nos quedó grabado a todos los peruanos y nos dijeron cuarentena, ¿no? Y entonces todo el mundo fue, los que no habían sacado sus laptops, pues tuvieron que irse a San Isidro a recoger sus laptops, ¿no? Y todos empezamos a hacer el trabajo remoto desde casa. A mí en lo particular me encanta el trabajo remoto. Y esta foto de abajo es una foto de Lima, del centro financiero, del corazón del centro financiero de la capital del Perú. Y esta es la Javier Prado, y ahí pues como que es una avenida que hay mucho tráfico, y miren cómo se veía en el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, nos cambió la vida la pandemia y también se llevaron personas muy allegadas y muy queridas a nosotros también. Bueno, a los 2 meses, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en conjunto con el MINSA, disponibilizan la información de casos positivos y fallecidos del COVID en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú. Y yo recuerdo que salió eso y hablé con Américo y le dije, Américo, mira, ha salido, nos bajamos, hacemos el análisis. Y entonces Américo me dijo, sí, en este momento me estoy descargando el archivo. Y ya, y desde ahí no paramos, estuvimos casi 2 años de manera ininterrumpida, todas las semanas, publicando información y análisis sobre el COVID, hasta que llegó un poco más el tema de la vacunación y se fue el tema más menguando, entonces ya hicimos unos análisis más esporádicos. Aquí nosotros, nuestro foco era, si bien no éramos policías y tampoco éramos médicos, queríamos con nuestro talento, pues ayudar, ¿no? Ayudar. Y hay que entender estas definiciones. Yo les hablaba también de estas métricas y KPIs. Los datasets que se han disponibilizado tienen algunas variables, y cómo con estas variables, porque digamos las definiciones de indicadores de salud pues son mucho más específicas y porque tienen una más amplia base de datos con más información. Pero con la información que tenemos, ¿qué podríamos hacer? Entonces, una manera práctica de ver el tema de la pandemia era tener ciertos indicadores para ir entendiéndolo, ¿no? Entonces tenemos las métricas y los KPIs. Ya les había contado que las métricas eran estas cantidades, ¿no? En este caso, la cantidad de la población total en el Perú, de la población muestrada. Esto es de información de la primera ola del 2020, ¿no? Los casos positivos y los fallecidos, ¿no? Y cuando hablamos de KPIs, estamos hablando de indicadores, estos ratios, ¿no? Que generalmente es un cociente, un porcentaje, ¿no? En este caso, la letalidad, los casos, la letalidad, el porcentaje de casos positivos y el porcentaje de la población muestrada, ¿no? Este es un ejemplo. Ahora, si hacemos un doble clic en la definición de letalidad, lo entendemos como el riesgo de morir, es decir, cuál es la probabilidad que una persona contagiada de COVID fallezca, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta división? Fallecidos entre casos positivos. Entonces tenemos nuestro porcentaje de letalidad, ¿no? Este es un ejemplo también de Perú, ¿no? En este caso, si hacemos esta división, salía 3.6, ¿no? %. Uno de los hallazgos muy importantes que nosotros hicimos desde la comunidad, conjunto con Américo, fue de que el riesgo de morir de un joven versus un adulto mayor, ¿no? Entonces, recordemos, 2020 no sabíamos nada, no había vacunas, todo el mundo estaba paniqueado, todo el mundo estaba encerrado en su casa, y lo único que sabíamos empíricamente era que teníamos que cerrar con llaves a nuestros papás y a nuestros abuelitos porque se estaban muriendo. No sabían por qué ni cómo, pero se estaban muriendo. Entonces, este ratio es
60 veces más el riesgo de morir de un adulto mayor versus un joven, ¿no? Ojo, no es 60% más, no es el doble que vendría a ser el 100%, estamos hablando que es 60 veces más. Esto en términos prácticos, ¿qué es? De 100 jóvenes contagiados, uno fallecía, y de 100 abuelitos contagiados, 60 se morían, ¿no? Y a muchos de nosotros, pues, de repente, ustedes acordarán también que salió el Estado, el gobierno, ¿no? Tomó una decisión, hizo una campaña de concientización. ¿Para qué? El fin era salvar vidas. Esta campaña se llamaba No seas cómplice, salían unos jóvenes jugando su fulbito y después el abuelito en UCI a punto de morir. Entonces, ¿nos gustó o no nos gustó? Hubo mucha controversia con este comercial. El objetivo era claro, el objetivo era salvar vidas. ¿Y tú cómo traduces este indicador a los ciudadanos de una manera sencilla? A través de un comercial. ¿Nos gustó o no nos gustó? El objetivo era salvar vidas. Desde nosotros, en nuestros análisis con Américo, pues también hicimos unos ejercicios de Machine Learning, y uno de nuestros hallazgos fue que había que tomar precauciones o recomendaciones diferentes por clústeres, por distritos, ¿no? Coincidentemente, ¿no? Esto fue una coincidencia que después de unas semanas pues salió esta noticia en Gestión, donde también se estaba recomendando hacer comandos distritales, ¿no? Este fue un caso de Pacasmayo, yo les había contado que soy de Pacasmayo, me tocó mucho el corazón a mí, y en un momento en que el Perú, pues esto fue agosto del 2020, ¿no? Recordaremos, ¿no? Hubo un momento en que todos los países estaban como que peor, ¿no? Italia estaba peor y cosas así, ¿no? Y en ese momento Perú era como que el que tenía más fallecidos en el mundo, literal, ¿no? Y cuando hicimos el análisis dijimos, oye, si estamos tan mal, ¿en qué departamento se está focalizando? En La Libertad. Y cuando hicimos doble clic, ¿en qué provincia? En Pacasmayo. Y cuando hicimos doble clic, pues otra vez en Pacasmayo. Entonces dijimos que esto no puede ser. A mí me tocó el corazón, hice un video. La sociedad civil de Pacasmayo ya se había organizado bastante desde unas semanas. Mucha gente estaba colaborando. El que había organizado todo esto era el párroco de Pacasmayo, ¿no? Con colaboración. Y bueno, esto sumó como un grano de arena importante con una evidencia para que se pueda generar algo de alto impacto, no solo social, sino también de impacto de valor económico, porque una empresa emblemática como Cementos Pacasmayo, pues donó un proyecto de casi $100,000 para hacer este módulo de hospitalización por el COVID, ¿no? Otra de las cosas grandes e importantes que le pasó al Perú, esto ya en 2020, fue de que Perú fue el primer país en Latinoamérica y el tercer país en el mundo en disponibilizar el dataset en datos abiertos de la vacunación contra el COVID. Y esto en caliente, ni bien se empezó a hacer la vacunación. Y les comento eso porque yo participé de este equipo junto con el MINSA y en verdad fue algo muy, muy bueno para el Perú, y eso es una de las grandes razones por qué el Perú ahora está en primer lugar en el mundo en datos abiertos, ¿no? Otra de las cosas importantes y que también ha contribuido a esto es la actualización que el Perú hizo. Lamentablemente, pues nuestros fallecidos, que eran 60,000, se triplicaron en un momento a otro a 180,000. Pero, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo se venían registrando los fallecidos en el Perú? Tú tenías una prueba positiva, hacías el cuadro de COVID, fallecías, entonces eras un fallecido por COVID. Pero ¿qué pasaba si hacías todo el cuadro clínico? Los médicos ya con su experiencia pues sabían que era COVID, pero no moría, pero como no tenías la prueba positiva, entonces no habías fallecido por COVID. Entonces se hizo esta actualización y con unos ajustes a la metodología, y se utilizaron varios criterios como el criterio virológico, serológico, radiológico, etcétera, y este dataset lamentablemente aumentó de 60,000 a 180,000 fallecidos, ¿no? Recordemos de que no todos los países han disponibilizado sus datasets de casos positivos, fallecidos y vacunación contra el COVID, y mucho menos han hecho una actualización, un sinceramiento de sus fallecidos. Y el Perú sí lo ha hecho. Recordarán ustedes también que cuando empezó la vacunación, pues hubo todo este tema de, ay, la vacuna, no te vacunes porque te van a meter un chip, que la vacuna china no sirve, y que un montón de cosas, al menos en el Perú, y sé que en el mundo también, había como que esta cuestión en contra de la vacunación. Pero
se ha demostrado con evidencia, con datos, que la vacunación sí funciona. Y fue también la sociedad civil que se organizó para ayudar a promover la vacunatón, la primera vacunatón en el Perú, ¿no? Aquí estamos aportando con esto. Y si ustedes ven este gráfico de aquí, ven cómo a partir del 16 de abril, ¿no? Que se empezó la vacunación masiva, pues cómo caen en esta línea roja, cómo caen a la mitad, ¿no? Caen un 50% los fallecimientos después de que se empieza la vacunación en el Perú. Y estos son números gruesos, más o menos a esa fecha, en 2021, y el caso de Emiratos Árabes, ¿no? Emiratos Árabes estaba usando la Sinopharm, o sea, la vacuna china, ¿no? Y aquí se ve con datos que sí la vacunación funciona, ¿no? Digamos, hay unos términos de eficiencia o eficacia en el término médico, digamos, reduce el tema del fallecimiento, sí, lo reduce, pero de repente en menor medida, pero te protege contra la muerte, ¿no? Te protege contra morirte. Israel fue otro caso. Israel utilizó la Pfizer, ¿no? Y ustedes ven acá en este segundo cuadro cómo la vacunación influyó en la caída de los fallecimientos, ¿no? 26 veces. El caso de Estados Unidos fue un caso muy interesante porque el presidente anterior, pues, no le creía tanto al tema de la pandemia, no estaba, como que no les decía, pónganse las mascarillas, digamos, muy controversial este señor, pero la nueva gestión, ¿no? Esto es un tema de liderazgo, básicamente, les dijo, ¿sabes qué? Uso de mascarilla, distanciamiento social y a vacunarse todos. Entonces, ¿qué pasó? Se redujo a la quinta parte sus fallecimientos en muy poco tiempo en Estados Unidos. Entonces, ahí ven esa evidencia de que la vacunación sí funciona. También participamos en el datatón de cómo prevenir la tercera ola. Y estos son los grandes números, ¿no? Que ustedes van a encontrar en MINSA de manera diaria. Y aquí lo interesante es ver y tener en la cabeza como ejemplo, este es para esta fecha, ¿no? De agosto, pero para agosto del 2000, aquí vemos que hay casi más de 200.000 fallecidos y 4 millones de casos confirmados y más de 80 millones de dosis de vacunación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De una proyección simple, ¿no? Esto, por favor, remontémonos hasta un año atrás, quincena de enero del 2022, cuando empezaba la tercera ola en el Perú, y se hizo una proyección simple a cierre de mes. O sea, estábamos 15 de enero, faltaba que pasara hasta, ¿no? Faltaba días todavía, y se hizo una proyección simple. Entonces, se venía esta tercera ola, y ¿cuál era el departamento que más iba a subir en contagios? Bueno, era Loreto, ¿no? Iba a crecer en 30 veces más. Ahora sí, les dejo con Américo. Hola. Hola, soy Américo Guerra. No, yo estoy con el micro prendido. Sí, sí está prendido, Américo. Sí, ahora, después de una introducción, digamos, Alma nos cuenta, nosotros mismos hemos visto los beneficios de primero meternos de cabeza al problema para recién después entrar a los datos. El tema del COVID, vamos a entrar a Google, ya saben, datos abiertos Perú. La plataforma de frente sale. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y ahí podemos buscar, por ejemplo, fallecidos COVID.
Hemos venido avanzando conforme hemos tenido estos eventos de datasets de 20.000 registros, de 60.000 registros, y el último hemos hecho de 100.000 registros de Pocusana. Estos ya comienzan a ser un poco más pesados, ¿no? Entonces, aquí está fallecidos, entramos a fallecidos. Aquí está la descripción, que viene a ser como metadatos, y aquí está el diccionario y el dataset. Yo los tengo descargados ya, pero cuando ustedes lo prueben, lo van a descargar. El dataset sí va a demorar un poco más, porque tiene 200.000. Y si quisieran entender el problema completo, como lo explicaba Alma, yo les recomiendo bajarse fallecidos, que es este, 100.000 registros. Después el de positivos, casos positivos, que son como 4 millones y pico. Y el de vacunas ya, digamos, si uno quiere mandarse con más de 80 millones de registros. Ahora, yo lo tengo ya descargado, así que ya no lo vamos a bajar, ustedes lo bajan después. Y el dataset de 200.000 registros está acá. Perdón, abramos el diccionario primero. Diccionario de fallecidos. Son pocos campos, nos dice la fecha de fallecimiento, la edad, si es hombre o mujer, y la parte geográfica, departamento, provincia, distrito. Y vamos a suponer que también vamos a bajar positivos, ¿ya? Porque ahora íbamos a dar solo de fallecidos, pero bueno, ya estamos acá. La parte geográfica, departamento, provincia, distrito, la edad, hombre o mujer, y la fecha del resultado de su examen que le salió positivo. Entonces tenemos más o menos los mismos campos, ¿no? Más o menos los mismos campos para poder analizar. Y si quieren los de vacunas, también lo abrimos. Tenemos edad, hombre o mujer, fecha de vacunación, la parte geográfica, todo lo amarillo, la parte geográfica, provincia, distrito, departamento, provincia, distrito, y dos datos adicionales para la vacunación, que es el número de dosis, ya vamos en la cuarta, y el fabricante de la dosis. Eso quiere decir que cada persona, ojo, aquí está la persona. En cada uno de los 3 archivos que hemos visto está la persona. Pero como ya les habíamos contado las veces anteriores, todo lo que es datos abiertos tiene la obligación de anonimizar a la persona. Tiene que ser tan fuerte la anonimización que no se debería identificar a ninguna persona. Porque no nos interesa, en realidad, nos interesa saber las características de la persona. Pero sí está la persona. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de vacunación, nosotros vamos a ver un código de persona, a una persona que tiene un código especial. Si tiene 4 dosis, va a aparecer 4 registros. Bueno, vayamos enfocándonos en fallecidos. Entonces, vamos al dataset de fallecidos. Fallecidos por COVID. Ahora estamos abriendo en Excel. Habíamos mencionado que íbamos a dar una vuelta en un par de herramientas más, ¿sí? Así es exactamente el dataset de fallecidos. Acá están los campos. La fecha corta, recordemos que es cuando se generó los datos. Este es un archivo de ayer. Lo he estado trabajando para hoy día. Es un archivo de ayer. Y el archivo de ayer se genera con la data con X-1, se dice. O sea, con la data de anteayer. Por eso que tiene fecha de 21 de febrero, ¿no? Todas las filas tienen la misma fecha, 21 de febrero. Está la fecha de fallecimiento de cada persona, la edad, hombre y mujer. Hay un tema de clasificación, no la vamos a ver mucho. En la parte geográfica sí, es importante. Departamento, provincia, distrito, también está el ubigeo. Y este es el código de la persona, ¿no? Cada persona tiene un código anonimizado. Bueno, en el caso de fallecimientos, no debería haber ninguna duplicidad, ¿no? Entonces, así lo recibimos. Así lo recibimos. Entonces, aquí, ¿cuántos registros hay? 219.378. La pregunta es, ¿estará bien? ¿Lo habré bajado bien? Entonces, me fui a la parte de MINSA para ver una cosa que se llama, un resumen ejecutivo que se llama sala situacional. Esto lo ven en las redes sociales del MINSA. Entonces, aquí, como nos mencionaba Alma, acá está en el número de fallecidos. 219.378. Veamos. 219.300, dice 79, pero con la cabecera, -1, 378. Me he llegado a levantar en Excel todos los registros, ¿no?
Recordemos, Excel 97, la versión anterior, aguantaba solo hasta 60.000 filas. Eso quiere decir que máximo un archivo de 60.000 filas y no podías analizar más con Excel. El Excel de esta nueva versión te aguanta 1.000.000. Entonces estos 100.000, estos 200.000 sí los podemos ver. Pero si queremos ver, vamos a la sala situacional, si queremos ver la parte de positivos, miren la parte de positivos, 4,5 millones. Imposible levantarlo en Excel. Imposible. Entonces ya tenemos que estar pensando en otras herramientas. Y por eso que nos íbamos a meter a un poco de SQL. Listo. Entonces este es el archivo recibido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos de frente a usar el SQL, ¿no? Recordémoslo, el SQL, para los que no estuvieron la vez anterior. Entonces, ¿para qué nos sirve el SQL? ¿Ya? Esta es más o menos una gráfica resumen. El SQL tiene diferentes versiones. Dentro hay MySQL, algo de Oracle, pero hay una gratuita dentro de Microsoft. Uno entra a Microsoft, tiene sus versiones pagadas, por supuesto, pero hay una que es gratuita. Esa se la pueden bajar. Y estos son sistemas de gestión de base de datos. Entonces, ¿para qué me sirve? Puedo crear tablas, insertar, modificar, eliminar, consultar. Ya es un lenguaje de consultas estructuradas. Suena medio raro, pero a ver, todos hacemos consultas, ¿no? Les contaba la otra vez, si quiero preguntarle en mi casa, cuando vamos a la casa de mi mamá y le pregunto, mamá, ¿qué hora está mi comida? Ahí está. Select hora, ¿a qué hora en mi casa está comida igual así? Así funciona el SQL. Select, le pido algo, de dónde se lo pido y con qué condición. Y esto me preguntaban si era broma o no, pero la verdad que no fue broma. Yo le preguntaba a mi papá, cuando me hablaba en secundaria, mira, tú sabes que las abejitas con los abejorros, toda esa cosa, y yo me reía, y le pregunto, select count las enamoradas from las enamoradas de mi papá. Entonces, se puso nervioso, no me contestó, y me di cuenta que en estos comandos de SQL, el secreto está en el where, porque lo moví. Entonces, vamos al SQL. No le tengamos miedo a estas herramientas, ¿eh? No le tengamos miedo. Ya. Este es el SQL, bueno, desde aquí, desde una parte gráfica, que es el Server Management Studio. Ojo, este es de Microsoft. Entonces, yo me he creado una base de datos que le he llamado COVID, y he levantado esta tabla de fallecidos. Aquí está, en este caso, los 200.000. ¿Eh? ¿Cómo se levanta? Ahorita vamos a ver. Aquí. Y le he agregado unos campos que me van a servir para hacer agrupaciones. ¿Cómo se levanta? Bueno, en esta parte gráfica le doy a la base de datos, y recuerden que si me quiero traer un archivo CSV, el dataset siempre está en .csv. Estoy parado en SQL y me lo quiero traer, la función se llama importar. Una vez que lo tengo aquí, lo proceso y de repente son muchas filas para llevármelo a un Excel, entonces lo agrupo, reduzco las filas y lo vuelvo a sacar para llevármelo, por ejemplo, en Excel. Ya. Parado en SQL para llevármelo afuera se llama exportar. Funciones: importar, traer el CSV y generar otro, exportar. Por acá están, aquí están las funciones: importar, exportar. Entonces, me lo traje. Ojo, no entremos en los detalles todavía, sino entendamos el concepto. Me estoy llevando estos datasets a SQL porque, por ejemplo, el de positivos no me aguanta el Excel. No lo aguanta. El de fallecidos sí lo pueden usar en Excel, ¿eh? Por la cantidad de registros. Entonces acá estoy viendo los positivos. También le he agregado unas columnas. Estos comandos de update le he hecho, digamos, he pegado a unas etiquetas. Por ejemplo, a mí me gusta analizar, no sé cómo les gustará a ustedes, en la parte geográfica, separar Lima de provincias. Pero el Callao, digamos, está en las 24 regiones, más el Callao dentro de la columna del departamento. Entonces yo trato de ponerlo, el Callao, dentro del departamento de Lima, y por eso hago esta, pero si no, si ustedes mismos lo pueden analizar,
por departamento, incluido Callao. Yo trato de poner todo, Lima y provincia. Y dentro de Lima está Lima y Callao. Después, la edad que me aseguro que esté en forma numérica, también le pongo otro campo y los grabo como numérico. No nos apretamos los comandos, porque manuales hay un montón. Así que con eso tranquilos. Entonces, quiero ver si mi tabla ha cargado bien. Por ejemplo, vamos a la tabla primero, la de fallecidos, ¿no? Que era la primera que estábamos mirando. ¿Recuerdan la sintaxis? Select count, el número de registros, y estoy sumando este campo numérico que ya le había creado de edad. Entonces, select count, número de registros, me va a decir cuántos registros tiene esa tabla, y estoy sumando todas las edades numéricas from, ¿de dónde? De la tabla que acabo de subir. Fallecidos, COVID. Entonces, yo puedo ejecutar esta línea y me trae aquí 219.378. Vamos al Excel. 219.378. Recordemos que el 79, la fila del título, el nombre de los campos está como primera fila, ¿no? Entonces siempre se le resta uno por eso. Entonces, me aseguro que todas las filas estén. Les dije que el dataset de positivos tiene 4 millones. Según la sala situacional, tiene 4 millones. Entonces, también la hemos cargado. ¿Ya está? Esta es. Esta es, se llama positivos, pero es los que han salido positivo en el COVID, ¿no? En la prueba del COVID. Y también puedo hacer lo mismo para corroborar. Entonces, específicamente el dataset de positivos no lo iba a poder levantar en Excel. Por eso utilizo esta herramienta SQL. Entonces, parado en SQL, me he traído el dataset de fallecidos, que sí podría analizar en Excel. Ustedes para el reto pueden usar Excel, fallecidos nada más, es lo único que están pidiendo. Les estamos aquí mostrando las cosas adicionales del COVID. Positivos no lo van a poder abrir en Excel, entonces me lo he tenido que traer a SQL. Estoy parado en SQL y tengo las dos tablas de fallecidos y de positivos en SQL. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un resumen para poder analizarlo. Entonces hago un resumen de fallecidos y hago un resumen de positivos y lo exporto. Y ya lo puedo mirar en la herramienta que quieran. Puede ser el Excel mismo, ¿no? Pero los hago. ¿Para qué? Para reducir las filas. Recordemos que positivos va a 4 millones y pico. Entonces voy a reducir las filas. ¿Cómo? Haciendo las combinaciones. Vamos a hacer. Estos comandos no se los aprendan porque hay un montón de manuales de los comandos. Vamos con los fallecidos. Le digo, este es un ejemplo. Por parte geográfica, que me cuente cuántos fallecidos y cuánto de edad y que los agrupe. Ya, bueno, eso ya lo habíamos visto la vez pasada. Este es el que yo quiero exportar. Dice, la fecha de corte, les decía, es la fecha en la que se generó el archivo. Todos van a decir, en este caso, 21 de febrero del 2023. ¿Por qué la genero? Porque si estoy analizando dentro de 3 días, tengo que saber que los dos son diferentes, los dos archivos son diferentes. Entonces va a tener otra fecha, 2 o 3 días después. Entonces yo la genero, de todas maneras. Fecha de corte, fecha de fallecimiento, y le pongo el año. Fecha de fallecimiento, y le pongo el año y mes, para sacar el periodo. Y así puedo ir mirando, es más, hasta por día lo puedo generar, por día. Pongo si es hombre o mujer, el rango de la edad. Ya, aquí lo que he hecho es una conversión. Si decía 42 años, le he puesto un intervalo, ¿no? Aquí están los intervalos. Entonces le he puesto intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Solo para efectos de analizar más fácilmente y no tener todas las edades del 1 al 100. Y la parte geográfica, distrito, y como siempre las variables. Cuéntame cuántos hay de esta combinación y suma todo el tema de las edades para poder sacar una edad promedio. Listo, nada más. Eso es. Y lo mismo hago para la parte de positivos. Exactamente lo mismo. Ojo, tienen algunos nombres un poco diferentes, como de la edad. Aquí la edad se llama edad declarada en fallecidos, y en positivos solo se llama edad. Pero de ahí, la sintaxis es la misma. La estructura de la sintaxis es la misma, ¿no? Listo. Entonces, con estos dos, yo voy a generar la salida, el archivo de salida para poder analizar en Excel.
Para fallecidos, no necesitan llevarlo a SQL. Lo pueden hacer todo en Excel. Y yo me lo he traído para que vean que también, que positivos, como tiene 4 millones, estoy generando este resumen. Entonces voy a generar 2 salidas del SQL. Uno de fallecidos, agrupados de esa forma, con estas combinaciones, y otra de positivos. Ahorita vamos a ver esos archivos de salida. Vamos con el primero, fallecidos. El reto tiene que ver solo con fallecidos, ¿eh? Así que no se complica con el tema de positivos. Si les gusta ver todo el tema de COVID, ahí sí entran. Entonces, a ver. Las variables que he tomado para el query, se llama el query, es la consulta, el query de SQL, están la fecha del corte, la fecha de fallecimiento, el año solamente, la fecha de fallecimiento año-mes, la fecha de fallecimiento año-mes-día, hombre-mujer, el intervalo de la edad, que yo ya lo había agrupado. Aquí les decía yo que, digamos, a mí me gusta separar Lima de provincia, después viene el departamento, la provincia y el distrito. El número de fallecidos, recuerden que todo esto es una combinación, es una combinatoria aquí. El número de fallecidos y la suma de la edad de esos fallecidos. ¿Cuántas filas tiene? 171.659. Fácilmente entran en un Excel. Pero entonces la pregunta es, ¿me habré traído todo? Entonces yo tengo que sumar los fallecidos. ¿Cuánto dice? 219.378. Exactamente la misma cantidad que dice la sala situacional del MINSA y el archivo original. O sea, están todos. Vamos a comenzar a hacer unas tablas dinámicas. Entonces vamos a analizar los fallecidos por año. ¿Por qué? Porque tengo el campo por año. Aquí están. Número de fallecidos y bueno, la suma de edad para que me diga un promedio, ¿no? Esto no lo miramos mucho. El número de fallecidos, vienen a ser las métricas, ¿cuántos sale? En el 2020 eran 95.000. En el 2021, 108.000 casi. O sea, el 2021 fue el más cargado, ¿no? Definitivamente. El 2022, 15.000 y ahorita estamos en muy bajo. ¿Cuánto pesa? El 2020 y 2021, ahí está todo, ¿no? Ya, y esto es el KPI del que estábamos hablando. Siempre tratemos de ver temas por KPI para poder comparar. Entonces, los fallecidos en el Perú acumuladamente, o sea, desde que empezó la pandemia hasta ahora, tienen una edad promedio de 66 años. Edad promedio de 66 años. Por año no hay mucha diferencia. El año 2022 sí se estaba llevando a personas de 70. Vamos a verlo por mes. Aquí está todo desde el 2020 por mes desde marzo hasta abajo. Y lo he tratado de hacer en un gráfico para que se vea, digamos, algo más rápido. Las barras amarillas es el número de fallecidos por cada uno de los meses, desde que empezó la pandemia hasta ahorita. Vemos claramente las olas, ¿no? Las olas, los picos. La línea roja me dice la edad promedio de cada uno de estos periodos. Y bueno, ahí ya no se puede inventar el tipo de gráfico. Vamos a verlo por hombre-mujer. Por hombre-mujer, los pesos son 40-60. Es más, 35-65. Al COVID le gustan más los hombres, o sea que estamos fregados ahí los hombres, nos llevan más rápido. O la mujer es más resistente, depende cómo lo vean. No le hace caso al COVID. La edad es 66 años, pero 66 en hombre y 67 en mujer, como no hay tanto en diferencia. Vamos a los intervalos de las edades. Los intervalos de las edades. Entonces, aquí están, por cada intervalo, o sea, aquí dice, hasta los 11 años hay 877, hasta los 17 años 400, los veinteañeros están por los 3.000, los treintañeros por 8.000, y así hasta vivemos los de 80 años, 50.000 casi, los de 70 años, 50.000, los de 60, 50.000. ¿Pero cuánto pesan? Vamos a las distribuciones. De los 220.000 fallecidos casi, de los 220.000, todo se concentra entre los 60, 70, 80. ¿Cuánto hay acá? El 70% de todos los que han fallecido en Perú, el 70% de todos los que han fallecido en Perú son mayores de 60 años. Clarito, ¿no? Y las edades promedio, las edades promedio dentro del intervalo, ¿no? Dentro del intervalo. Si es verdad, la edad promedio es 66,
dentro de cada intervalo es diferente, ¿no? Por ejemplo, de los 80 años es 86 la edad promedio. De los 70, de los años, de los 70, de las personas que tienen 70 años, entre 70 años y 79, el promedio es 74. Y así podemos irlo analizando. Vamos a la parte geográfica. Lo primero que a mí me gusta ver es separar Lima de provincia. ¿Cómo es la distribución de Lima provincia? 50-50. Luego de haber separado Lima provincia, miro solo Lima. Y tengo Lima y Callao. 90-10, claro, por tamaño, ¿no? Ahora vamos a la parte de provincia. Todas las regiones están acá, y aquí está la distribución por región. Vamos a ponerle algo de color para ver cuál salta. Podemos usar este mapa de calor, la parte, el rojo es más el más fuerte, y Piura se la lleva, 12%. El 12% de los fallecidos por COVID en forma acumulada desde que comenzó la pandemia pertenecen a Piura, 12%, y ahí tienen todos los demás, ¿no? Y las edades también las tienen acá, las edades dentro de cada región. Vamos a ir yendo un poco más abajo que departamento, entonces vamos a provincia. Estudiemos un poco Lima. Acá tenemos Barranca, Cañete. ¿Cuál es el peso? Bueno, Lima metropolitana, 92%, claro, Lima metropolitana. Y dentro de la provincia top que vimos que era Piura, lo abrimos Ayabaca, Huancabamba, Morropón, y el que pesa más, bueno, es Piura. Así que vamos a desmenuzar estos dos top. Vamos a ver a los distritos. En distritos vamos a ver los pesos, vamos a hacer lo mismo en Lima, Lima metropolitana, ojo. Ponemos un poco de color. Acá está. De todos los fallecidos por COVID, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, Lima Centro, se supone, Lima Centro, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres. Esos son la mayor cantidad de fallecidos por COVID, esos distritos son. Vamos a Piura. Piura. El 39%, bueno, el 39% está en Piura, pero de ahí hay un casi 20% que está en Castilla. Y hay edades sí un poco más diferentes en Piura. Por ejemplo, bueno, el Tayán, pero tiene pocos, ¿ah? Tiene pocos, 55 años. Estaba llevando gente de 55 años. Bueno, aquí entonces ya tienen la edad promedio dentro de cada una de departamento, provincia y distrito que quieran analizar. Para graficar, la vez de que la anterior vimos algo de parte geográfica que podíamos tirar el XY, ¿se acuerdan? Las coordenadas geográficas, latitud y longitud, las podíamos tirar a mapa. Usando el Excel, ¿eh? Usando el Excel. Y nos podemos llevar, pues no sé, vamos a llevar los departamentos, por ejemplo. Esto yo prefiero hacerlo en otra hoja porque entro a otra hoja. Y copio. Entonces acá le voy a poner, allá, insertar. Recuerdan la función del mapa. Insertar, mapa 3D, abrimos mapa. Ojo, estamos ahora con los nombres de los departamentos. ¿Ah? La vez anterior estaban aquí, no sé si se acuerdan, las coordenadas latitud, longitud. Listo. Aquí está la magia. Le ponemos el nombrecito. No conozco mucho el tema del mapa de Excel, pero más o menos vamos a intentar hacer todo lo que se puede hacer. Le ponemos nombre. Lo volteamos un poquito porque es 3D. Por ejemplo, no sé, queremos barras. O queremos círculos. Podemos ponerle el numerito. Acá está el número de fallecidos. Ahí está en barras, pero también se lo podemos poner en círculos. Están muy grandes. Vamos a bajarle un poco. Ponemos esto siempre en rojo para ver qué es lo que salta más. Y le bajamos el tamaño. Tamaño le bajamos un poquito la opacidad, que no sea tan fuerte. Ahí.
Y pueden estar jugando acá con datos geográficos, ¿no? Entonces, rápidamente tenemos un mapa de, aquí de estar Piura. Piura, y los círculos más pequeños son donde hay menos, ¿no? Por ejemplo, este pequeñito es Huancavelica, 1.300 fallecidos desde que empezó la pandemia, y Piura se la lleva 13.229. Entonces, ya hemos visto todo lo que podemos hacer trayendo los datasets que son en formato CSV a SQL. Hemos traído dos cosas, se puede traer hasta tres, hasta las vacunas. Ojo, yo he hecho la prueba con vacunas que tienen más de 80 millones y lo carga sin problema, ¿no? Lo carga. Para el reto solo se necesita los fallecidos, que son 200.000, y los puede levantar fácilmente en Excel. No es necesario entrar a SQL. Le estamos contando aquí que hay herramientas. No le tengan miedo a las herramientas nuevas. Hay mucho tutorial y uno aprende las funciones básicas. No se necesita meter. Los conceptos son la parte más importante, por eso le metemos mucho punche a la parte introductoria del problema. Y bueno, y así nos podemos meter a, vamos a ver la salida de los positivos. Así como hemos visto la salida, recuerden que la salida es el archivo que hemos generado desde SQL hacia afuera, que lo hemos exportado, el de positivos también. El de positivos es mucho más grande, ¿ya? Entonces, hemos hecho las combinaciones, recuerdan que lo que estamos mostrando son las combinaciones, porque no nos podemos traer 4 millones en Excel, ¿no? Entonces la salida de los positivos sería algo como esto. El número de filas son 300.000 filas, son 300.000 combinaciones. La fecha de corte, el año en este caso, de la prueba, el mes, año, mes de la prueba, hombre, mujer, edad, el rango que le he generado, si es Lima provincia, departamento, provincia, distrito, número de positivos, en este caso es positivos, no son fallecidos, y la suma de las edades de la persona que se ha contagiado. ¿Cómo sabemos que hemos traído todo? Vamos a sumar los positivos. ¿Cuánto dice? 4.485.003. ¿Qué dice la sala situacional? Sala situacional del MINSA. 4.485.003. Bingo, me traje todos. Recuerden, lo he traído de SQL he sacado un resumen. Que son combinaciones, básicamente. Y listo. Eso es con respecto al SQL. Ahora, ¿por qué necesitamos el R? Vamos. R. A ver. Ojo que en R también lo podemos levantar, ¿ah? También podemos levantar, así como SQL, podemos levantar en R. R es un lenguaje, muchos le denominan que es todo un entorno, porque no solamente es un lenguaje, tiene librerías, tiene muchas cosas más, pero es un lenguaje focalizado a la parte estadística y matemática. Aquí sí hay que meterse un poquito más. También tiene su parte gráfica, así como les enseñaba que yo puedo hacer operaciones de base de datos con la parte gráfica de este manager que les enseñé. También tiene su parte gráfica que es, pero yo me he metido más al comando, ¿ya? Entonces, también se lo pueden bajar gratuitamente, es un open source, se lo bajan. Y aquí se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, estos comandos que ven acá, bueno, yo tengo aquí una lista de unos comandos básicos. Le digo la ruta donde está mi archivo CSV, le digo la ruta, le digo que lo cargue a un archivo de R, mi CSV, que lo cargue, y así voy ejecutando en la línea de comandos de R. Entonces, lo ubica, la carpeta la ubica, le carga el archivo. Con este comando de structure, veo la estructura de cada campo. Ahí está mi fecha de corte, fecha de fallecimiento, la edad declarada. Y podemos hacer una serie de descripciones. Más abajo tengo un summary que me dice cada campo, cuál es su máximo, su mínimo. En este caso, el único valor que hemos subido es, valor numérico que hemos subido es la edad.
¿Ya? Entonces dice, el mínimo, hay gente con 0, que seguramente no la han podido identificar. Primer cuartil, 57 años, la mediana 68, el promedio 66.35 y así. Temas estadísticos. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Podemos ir dibujando, comparando. De verdad que hay mucho que aprender en R. Igual le recomendaría que lo mismo que hablamos en SQL, no nos metamos a la parte de sintaxis porque hay muchos manuales. R es un poquito más pesado, pero, digamos, se pueden hacer muchas cosas. Le voy a poner un ejemplo. No pertenece a exactamente a este análisis, pero es algo muy potente que se puede hacer con R. ¿Ya? Este es un dataset real. Cada punto es un evento, cada punto. Aquí hay 330.000 puntos y se ve claramente que la variable X con la variable Y tienen alta correlación, ¿no es cierto? Si no, no habría esta pendiente, alta correlación. Y uno de los objetivos que nos pidieron era armar grupos diferenciados. Entonces, digamos, aquí está clarito, grupos diferenciados, y podemos decir, este es mi grupo más que tiene menor valor y este que tiene mayor valor. Y con eso, esto te lo saca R, ¿no? Esto es casi una metodología Machine Learning, clusterización. Se pueden hacer muchas cosas. Así que no le tengan miedo a estas herramientas, estamos viendo para qué nos sirven. Y los dejo con Alma. Bueno, excelente en lo que nos ha explicado Américo. Y voy a contestarles algunas preguntas también que han estado colocando en el chat. Primero, por favor, registren su asistencia. Acaba de colocarse otra vez el formulario de asistencia. Y si tuviesen alguna pregunta por algún curso o algo de UTEC, también podrían hacerles preguntas a la persona comercial de UTEC. Sí, por favor. A ver, listo. Ya. Otra cosa importante para el reto del día de hoy, algunas personas han estado preguntando, ¿lo puedo hacer en Python? ¿Lo puedo hacer en otro software? ¿Lo puedo hacer en Tableau? Me parece también que leí por ahí. Lo pueden hacer en la herramienta que ustedes quieran, en la herramienta que ustedes más se sientan cómodos. Lo importante es que hagan el reto con el dataset de fallecidos por COVID. Si ustedes adicionalmente quieren utilizar el de positivos y el de vacunación, bienvenidos. Para el reto es el fallecimiento, ¿no? Ahora sí, en esta serie de uso de datos abiertos desde cero, que ya estamos llegando a la recta final, nivel avanzado, les recuerdo que el 95% del nivel básico ya recibió su certificado y a este pequeño grupito que todavía le falta recibir su certificado más oficina digital, nos estamos comunicando con ustedes en estos días de todas maneras. Para abril tenemos ya la Datatón, así que los animo a que hagan tanto el reto del nivel intermedio y el nivel avanzado, los dos están ahorita vigentes. Ay, discúlpenme un ratito. Mientras les voy contando y voy solucionando esto, les cuento que el reto, el plazo para que ustedes van a tener para hacer el reto, va a ser hasta el 5 de marzo, hasta el domingo 5 de marzo para el nivel avanzado, ¿ya? Y además es importante mencionarles que se tiene que utilizar el dataset de fallecidos por COVID, ¿no? Disculpen, acá todavía dice Pupusana, pero es el de fallecidos por COVID. Además, pueden utilizar cualquier herramienta, utilizar cualquier herramienta, Excel, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo principal es que utilicen el de fallecidos y adicionalmente vacunación o positivos. También va a valer, así que no se preocupen por eso.
cualquier dataset principalmente el de fallecimientos por COVID. Luego van a tener que encontrar un hallazgo y publicarlo en sus redes sociales, hacer una recomendación y publicarlo en sus redes sociales. Deben de etiquetarnos, la mecánica es la misma, utilizar estos 3 hashtags que ya los conocen, hashtag datos abiertos Perú, yo uso datos abiertos, y deben de llenar este link del formulario del nivel avanzado. Los links de nivel avanzado los vamos a estar posteando en todas las redes sociales, se los vamos a enviar a sus correos. Por favor, es súper importante que llenen correctamente estos formularios, y el formulario es el que va a valer. Todo el mundo que llene el formulario va a recibir de una manera mucho más rápida, no nos vamos a demorar tanto por toda esta logística, va a ser mucho más rápido poder entregarle su certificado y su insignia digital. Entonces, un ejemplo, ¿no? Se recomienda reforzar las medidas, por ejemplo, si estuviésemos el 15 de enero del 2022, por eso que puse la fecha ahí, eso no debería ir en el post, ¿no? Se recomienda reforzar las medidas de bioseguridad en Loreto porque los contagios crecerían más de 30 veces de diciembre versus enero. Es un proyectado, ¿no? De un poco menos de 100 en diciembre a casi 3.000 en enero proyectado. Y esa es la velocidad, está la etiquetada a la comunidad y los 3 hashtags. Les recordamos que ustedes nos encuentran cuando vayan a etiquetar en cualquiera de las redes sociales, escriben el arroba, que es este símbolo de aquí, ¿no? Escriben el arroba, luego ponen DS4B y empieza a desplegarse una lista de sugerencias y van a encontrar un logo que es un cerebro azul con fondo blanco, le dan ahí y automáticamente, ¿cómo se dan cuenta que nos etiquetaron? Porque desaparece el arroba y se pone en azul el DC4B Community. Y luego sus 3 hashtag, ya. Una vez que ustedes hicieron esta evidencia, pues de ustedes ya, ahí ustedes dicen, ya, yo gané el certificado y la insignia. Sí, pero un paso importante es que llenen el formulario para poder hacerles entrega de su certificado y la insignia digital. Ojo, los que no se han podido registrar en NF Ticket del evento nivel avanzado, por favor, nos colocan en el formulario al final que no se pudieron ustedes registrar para después nosotros ver la forma de cómo les entregamos esta insignia digital. Y finalmente, una vez que han llenado todas sus evidencias, pues ustedes van a recibir, gracias a este formulario que va a ser mucho más rápido, su certificado de participación y una insignia digital. Esta es la insignia digital del nivel básico. Va a haber una insignia digital para el nivel intermedio y también para el nivel avanzado. ¿Qué es una insignia digital? Rápidamente, es como un souvenir o un recuerdito digital que va a estar grabada en la blockchain. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Que siempre va a estar ahí y además cualquier persona que quiera verificar va a saber que ustedes son los propios dueños. Así que si alguien le da print screen o lo que sea, pues no va a tener la original. Ustedes van a tener la original y van a tener esta insignia digital gracias a que ustedes cumplen con el reto y llenen el formulario y haberse estado registrados en NF Ticket del nivel avanzado. ¿Para qué sirve esta insignia digital? Bueno, para que las comunidades, las organizaciones se acerquen a sus comunidades como nosotros, que queremos fidelizar a nuestros miembros más fieles, ¿no? Y esto es gracias a nuestra alianza con NF Ticket. Muchísimas gracias por acompañarnos en toda esta serie. Se nos viene el Datatón. Por favor, hagan su reto nivel intermedio y nivel avanzado para que tenga estas insignias y estos certificados. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Alma y Américo. Solo para recalcar que hay un cuestionario si es que quisieran información adicional de alguno de los cursos de UTEC. Están disponibles y está también en el chat el link para que puedan contactarse con la asesora comercial. Muchas gracias.